con los fármacos que afectan al sistema nervioso simpático. Listo, entonces, súper importante el sistema nervioso autónomo. Vamos a ver muchos medicamentos, vamos a ver como unos 60 medicamentos, y la cuestión es que muchos de ellos los vas a utilizar, y no solo eso, sino que el próximo semestre estamos hablando de cardio y vuelven y sale sistema nervioso autónomo. Al final del semestre estamos hablando de antidepresivos, de medicamentos para psicosis, y aparece sistema nervioso autónomo y aparecen como efectos colaterales en muchísimos medicamentos. Entonces, por eso es súper importante tener en cuenta este tema. Bien, vamos a empezar entonces con los medicamentos que intervienen en la síntesis de catecolaminas. Bien, entonces nosotros habíamos revisado que estos medicamentos, entonces nosotros los sintetizábamos a partir del aminoácido tirosina. Tirosina se metabolizaba en dopa, dopa se metabolizaba a dopamina, y la dopamina pues ya es un primer neurotransmisor. La dopamina se metaboliza a noradrenalina, y la noradrenalina a la adrenalina. Bien, entonces vamos a empezar con este medicamento que se llama alfa-metiltirosina. ¿Y qué es la alfa-metiltirosina? Es un sustrato falso. Entonces es un sustrato falso para este paso. Entonces mira que tiene pues ahí la palabra tirosina, tirosina. Entonces lo que va a disminuirnos es la síntesis de todas estas catecolaminas. Pero entonces lo que se busca realmente con la alfa-metiltirosina es una disminución en los niveles de adrenalina, o sea, interrumpir toda esta cadena para disminuir la adrenalina. ¿Y para qué queremos hacer esto? Bien, tenemos una enfermedad que se llama feocromocitoma, donde es una alteración de la médula suprarrenal, que es donde se produce la adrenalina, y entonces estas células, va a haber una hiperplasia de estas células y se empieza a producir mucha adrenalina. Y pues verás, esa adrenalina sale al torrente sanguíneo, entonces va a ser un paciente con una actividad simpática elevada, y entre ellos pues vamos a tener un aumento de trabajo cardíaco, una vasoconstricción severa, y un paciente que va a estar presentando una hipertensión por su feocromocitoma. Entonces, el tratamiento de esta enfermedad pues es un tratamiento quirúrgico, pero pues hay que regularle la presión arterial al paciente. Entonces, entre los tratamientos de la regulación de la presión arterial, como es un problema adrenérgico, es un problema por exceso de adrenalina, entonces se utiliza este medicamento para interrumpir toda esta cadena de síntesis y poder regular su presión arterial. Entonces, eso es lo que estamos, para eso es lo que estamos utilizando esa alfa-metiltirosina. Bien, tenemos un segundo medicamento que se llama alfa-metil-dopa, que también es un sustrato falso. Entonces va a intervenir en este paso metabólico. Y lo que vamos a lograr con la alfa-metil-dopa es que nos va a disminuir la síntesis de dopamina, la síntesis de noradrenalina. Y se busca realmente disminuir el tono simpático.
Pero cuando se metaboliza, entonces me va a producir una alfa-metil noradrenalina. Este metabolito es un metabolito activo y me va a funcionar como un agonista de los receptores alfa 2. Bien, acuérdate que los receptores alfa 2 son presinápticos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos esta neurona del sistema nervioso autónomo. Entonces, el fármaco se está metabolizando y me está produciendo esta alfa-metil noradrenalina. ¿Qué me va a activar? Me funciona como un agonista parcial del receptor alfa 2. Entonces, al activarlo, acuérdate que este era un receptor acoplado a una proteína GI y lo que me va a producir es una hiperpolarización de esta neurona. Bien, entonces ahora suma los dos efectos. Entonces tenemos uno, que se disminuye la síntesis de noradrenalina y al estar esto hiperpolarizado, pues me está disminuyendo la liberación de noradrenalina. Ambos eventos sumados me disminuyen el tono simpático. Listo. ¿Para qué quiero disminuir ese tono simpático? Este tono simpático lo quiero disminuir para producir un control de la presión arterial y producir una disminución de la presión arterial. ¿Cuándo voy a utilizar alfa-metildopa? Bien, la alfa-metildopa es un fármaco que es categoría C en embarazo. Y entonces lo vamos a utilizar cuando hay hipertensión en embarazo. ¿Tú has escuchado medicamentos como los IECAS y los ARAS 2, que son primera línea de tratamiento en hipertensión? Los IECAS son los medicamentos que terminan en pril, como el enalapril, el captopril, el lisinopril. Los ARAS 2 son esos medicamentos que terminan en sartán, los sartán, valsartán, iversartán. ¿Qué pasa? El problema de estos medicamentos es que ellos son categoría D en embarazo y como habíamos revisado antes, pues estos medicamentos no se pueden utilizar en mujeres embarazadas a menos de que sea la única opción que tengamos. Aquí tenemos esta opción de la alfa-metildopa, entonces vamos a suministrar alfa-metildopa. Bien, ¿qué eventos te pueden pasar? Entonces, pues tienes una mujer que es hipertensa, viene en su tratamiento con IECAS y con ARAS y queda embarazada. Entonces, en esa cita de control, pues lo que tienes que hacer es suspenderle estos medicamentos y empezar el nuevo antihipertensivo. Lo otro es que hay mujeres que hacen hipertensión gestacional, entonces su presión está normal y durante el embarazo se les sube la presión. El aumento de la presión arterial durante el embarazo es bastante peligroso por lo que se pueden generar preeclampsias. Y entonces, que es una crisis hipertensiva producida por la placenta. Entonces, pues tenemos que tener cuidado con eso. Entonces vamos a tener esos dos escenarios. Entonces, si la mujer tiene una hipertensión gestacional, pues el tratamiento se inicia de una vez con alfa-metildopa. ¿Qué problema tenemos con el alfa-metildopa? Que es un antihipertensivo de muy baja potencia, no es un buen antihipertensivo. Entonces, muchas veces vamos a necesitar utilizar otros medicamentos. Los medicamentos de elección que vamos a tener son bloqueadores de canales de calcio, dihidropiridinas. El próximo semestre, piridinas. El próximo semestre vemos cuáles son estos antihipertensivos, pero pues el de elección puede ser nifedipino, de liberación prolongada, o amlodipino.
que también son medicamentos de categoría C. Entonces vamos a tener estas opciones. Fármacos beta bloqueadores, las no dihidropiridinas no se pueden utilizar, los diuréticos no se pueden utilizar, los beta bloqueadores se podrían utilizar como última opción, pero tampoco son muy recomendados en estos casos. Entonces vamos a tener que en embarazo pues se van a preferir la alfa-metildopa y las dihidropiridinas. Bien, tenemos un tercer grupo de medicamentos que van a intervenir en este nivel, pero no los vamos a revisar hoy, porque vamos a tener una clase exclusiva para ellos. Les voy a nombrar dónde están, sí, que es la levodopa y la carbidopa. Sí, entonces también van a estar funcionando aquí en este nivel de la síntesis, a nivel de este paso metabólico de dopa, pero pues vamos a hablar de ellos en clase de Parkinson. Esos son medicamentos que utilizamos para el tratamiento de Parkinson. Listo. Ahora vamos a hablar de los fármacos que intervienen en el empaquetamiento. Bien, y el primer grupo de fármacos que tenemos son las anfetaminas. Las anfetaminas, entonces, anfetaminas como el Adderall, como el Ritalin, pues van a tener un uso terapéutico. O sea, las utilizamos para síndrome de déficit de atención con hiperactividad, las utilizamos para narcolepsia, para mejorar rendimiento. Tienen varias opciones terapéuticas, pero lo más común, lo que tú te vas a enfrentar, es el uso de la metanfetamina, ¿sí? El MDMA, conocido en la calle popularmente como éxtasis. ¿Sí? Entonces, hay diferencias químicas, obviamente, entre las anfetaminas terapéuticas y el éxtasis, pero pues vamos a tener que tienen un mecanismo de acción muy similar. Entonces vamos a mirar a ver qué es lo que pasa con estas metanfetaminas. Bien. Listo. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Entonces tenemos acá la neurona. Ya hemos visto que en la vesícula hay un transportador vesicular, ¿sí? Que se llama BMAT. La sigla para transportador vesicular de monoaminas. Bien, ¿de qué se encarga ese BMAT? Entonces, pues cuando tenemos noradrenalina, pero mira que dice monoaminas, también puede servir para dopamina o para serotonina. No es selectivo para la noradrenalina. Y vamos a ver que los diferentes tipos de anfetaminas, ahorita más adelante les comento, que tienen diferentes tipos de selectividades. Entonces, pues este está encargado es de permitir el empaquetamiento de la noradrenalina y de llenar esta noradrenalina en esta vesícula, llenar esta vesícula de noradrenalina. Listo. ¿Dónde entran las anfetaminas? Las anfetaminas, entonces, pues van a ser un sustrato falso para BMAT. Entonces, pues ya habíamos estudiado esos efectos de un sustrato falso. Y lo que empezamos a tener es un aumento. Entonces, mira, el transportador empieza a empaquetar, es la anfetamina. Listo. Entonces, mira, aquí tengo 2, 4, 6, 8 anfetaminas adentro. Significa que estoy dejando de transportar noradrenalina. Pero ¿dónde está esa noradrenalina que no se está transportando? Listo, esa noradrenalina se me está quedando acá. Entonces lo que se produce es que hay un aumento en la concentración citoplasmática de noradrenalina, aquí en la
en el espacio, en el citoplasma de la neurona presináptica. Bien, nosotros tenemos estos transportadores. Como estamos hablando de noradrenalina, los vamos a llamar NERT. Transportador, la T, de la recaptura, la R, de noradrenalina. Esa es la sigla de ellos, NERT. Bien, normalmente estos transportadores, pues la noradrenalina que está aquí en la hendidura sináptica, la recapturan y la devuelven al citoplasma. Cuando está este aumento de la concentración, esto no es un evento biológico, esto está producido por el fármaco, estos NERDs, algún porcentaje de ellos empiezan a tener un efecto diferente y empiezan a hacer un transporte reverso. Como su nombre lo indica, lo que empiezan es que empiezan a tomar esta noradrenalina y le empiezan a sacar, y le empiezan a sacar, y le empiezan a sacar, y le empiezan a sacar. Bien. Aparte de eso, las anfetaminas van a tener otro efecto. Y lo que pueden hacer es que pueden bloquear NERD. Entonces los tres eventos van a estar sucediendo al mismo tiempo. Vamos a tener un grupo de transportadores que están funcionando normal y están haciendo la recaptura del neurotransmisor, un grupo de transportadores que no están haciendo nada porque están bloqueados por el fármaco y un grupo de transportadores que están haciendo transporte inverso. Entonces piensa que en condiciones normales todos los tres subgrupos de transportadores deberían estar recapturando. Y entonces ahora tienes uno que está recapturando, uno que no está funcionando y uno que está sacando. Vamos a analizarlo de la siguiente forma. Usted en su casa, ¿sí? Está su papá, está su mamá y está usted. Bien. Cada uno de ustedes por semana produce un tarro de basura. Y cada quien pues lleva al basurero su tarro de basura. Entonces cada quien, listo. Entonces ahora lo que va a pasar es que la mamá sigue botando la basura. O sea que este tarro de basura de la casa desaparece. Tú, como estás en semana de parciales, no haces nada. Y tu papá lo que está haciendo es que está de la calle, de la casa de los vecinos, está entrando un tarro de basura extra. Bien, eso fue la primera semana. La segunda semana, entonces cada quien produce un tarro de basura. Aquí está el tarro de basura que usted produce, el tarro de basura que produce tu mamá, pero tu mamá lo bota. Tu papá produce un tarro de basura y entra un tarro de basura de la casa de los vecinos. Tercera semana, tu mamá produce un tarro de basura, pero lo saca. Tú produces un tarro de basura, pero como estás estudiando, lo dejaste acumulado. Tu papá produce un tarro de basura y entra un tarro de basura de la casa de los vecinos. Bien, ¿qué le está pasando a la basura en la casa? Sí, se está acumulando. Entonces mira que se está acumulando. Entonces lo mismo está pasando acá. O sea, tenemos un transportador que está eliminando de la hendidura sináptica la noradrenalina, un transportador que está bloqueado y no está haciendo nada, simplemente está dejando esa noradrenalina ahí, y un transportador que me está trayendo más noradrenalina. Entonces mira lo que está sucediendo. Entonces vamos a tener una acumulación de noradrenalina. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Mira que aquí, entonces aquí esta noradrenalina se empieza a acumular, 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 acumular. Bien. Como te dije anteriormente, la acumulación no solamente se va a dar de noradrenalina, el mecanismo de acción es el mismo, pero esa acumulación no va a ser solo de noradrenalina, también va a pasar lo mismo en las neuronas serotoninérgicas y en las neuronas dopaminérgicas. Listo. ¿Qué pasa si esa noradrenalina se está acumulando? Listo, pues que esta noradrenalina está ahí porque tiene una función específica
Y entonces nosotros vamos a observar una gran cantidad de efectos que van a estar producidos por la hiperactivación de receptores alfa 1, receptores beta 1 y receptores beta 2. Y esto es lo que vamos a observar cuando una persona está consumiendo una anfetamina. Ahora veamos entonces qué es lo que, cuáles son los signos y síntomas de esta de este consumo. Entonces empecemos por el sistema nervioso central. Listo. Entonces, la noradrenalina por la mañana es lo que ayuda a que estés despierto, a que te puedas concentrar en algo, a estar alerta, ¿sí? Si estás en un sitio donde estás en peligro, es la que te mantiene vigilando, la que mantiene chequeando, ¿sí? Entonces, cuando vas conduciendo el carro y estás pendiente de la moto, del peatón, del de la bicicleta, del taxi, del bus, ¡pum! Tu adrenalina está ayudando para que tengas todo eso. Por eso cuando se disminuye los niveles de noradrenalina en el sistema nervioso central, te vas quedando dormido o tienes menos reflejos y te estrellas. Entonces, pero acá, eso es cuando está en niveles normales. Entonces acá lo que vamos a tener es un sistema nervioso que está hiperactivo. Sí, vamos a tener una persona que puede estar agresiva. Vamos a tener una persona que puede entrar en confusión, que puede convulsionar. Entonces, eso es lo que vamos a tener, ese efecto en sistema nervioso central. Bien, como tenemos es un aumento gigantesco en noradrenalina, pues lo que vamos a tener, lo que vas a observar a nivel de los ojos es que va a haber midriasis. Esto va a ser sobre todo un efecto del receptor beta 2 y vamos a tener una visión borrosa. La acomodación del lente, acuérdate que se da para una acomodación hacia visión lejana y esto va a ser un efecto alfa 1. Bien, y tú puedes apagar y prender la luz y vas a ver que el reflejo no va a haber un reflejo de miosis o va a estar muy disminuido. Y es porque el fármaco se va a llevar por encima a la parte fisiológica. Y esa es la belleza de la farmacología, que nos podemos alterar completamente todos los procesos fisiológicos. Vamos a tener entonces, eh, el paciente va a presentar, pues si está, imagínate si estás con midriasis constante y usted coge y le pone la linterna, pues entonces el paciente va a estar con fotosensibilidad. Bien, vamos a tener que a nivel de la cavidad nasal, pues vamos a tener una sequedad de la mucosa. No es la principal vía de administración de las anfetaminas se consumen o por vía oral en tabletas o por forma inhalada para absorción a nivel pulmonar. Pero sí se puede, sí hay presentaciones para consumo por cavidad nasal. ¿Qué es lo que pasa? Entonces puede empezar a producir, podemos tener áreas de necrosis. Ahorita más adelante explico por qué. De necrosis en la mucosa nasal. Vamos a tener en cavidad oral, este sí es importante, vamos a tener xerostomía. Acuérdate de tu latín y tu griego, xerox es seco, estoma es boca, entonces tenemos boca seca. Entonces hay una disminución en la secreción de saliva y esto se está, ¿qué es lo que va a producir? Pues en un consumidor crónico, esa disminución en la producción de saliva lo que va a hacer es que la saliva no haga su papel protector, entonces la persona empieza a tener problemas de encías, empieza a tener problemas de caries,
y problemas de hueso. Entonces empezamos a tener un mal estado de toda la parte de la cavidad oral. Bien. Desde el sistema nervioso central vamos a tener un evento, un efecto, que es un aumento. Entonces pongámoslo acá, desde el sistema nervioso central, vamos a tener un efecto que es un aumento en el tono muscular. Voy a poner una diapositiva nueva porque este es largo. ¿Sí? Entonces, ese aumento de actividad del sistema nervioso me lleva a un aumento al tono muscular. Ese aumento en el tono muscular me va a llevar a que se generen temblores. Entonces, mira lo que va a pasar. Con esos temblores, una de las cuestiones que pasa es que hay aumento de la acción de los músculos de la masticación. Entonces la persona va a estar chasqueando sus dientes. Chasquee sus dientes por 30 segundos, no le pasa nada. Chasquéalos por 1 hora. Ya empiezan a molestar. Chasquéalos por 8 horas. Y ahora eso es todos los días. Este trauma pequeño empieza a generar algo que se llama trauma dentoalveolar. Y los dientes se empiezan a aflojar y los dientes se caen. Entonces vamos a tener más problemas de cavidad oral en estos pacientes por ese aumento en el tono muscular. Si usted de los que va al 18 y le da frío en el 18, entonces usted va allá y se fue en camiseta, y cuando llega el 18 y le da frío, ¿qué hace el organismo? Usted empieza a temblar. ¿Por qué temblamos cuando hay frío? Bien, vamos a hacer el siguiente, allá cada quien en su casa va a hacer el siguiente ejercicio. Vas a coger tus manos, las vas a poner así y vas a empezar a hacer así y vas a frotarlas. Rápido, 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 rápido. ¿Qué sientes en las manos? Sientes que empiezan a calentarse. Bien, listo. Cuando estamos con frío y empezamos a temblar, es un mecanismo biológico para aumentar la temperatura, es un mecanismo físico. Entonces esa actina y esa miosina empiezan a hacer fricción entre ellas y eso me empieza a aumentar la temperatura. ¿Qué es lo que pasa? Acá tenemos un aumento del tono muscular. Ese aumento del tono muscular me va a llevar a que haya un aumento en la temperatura y el paciente va a presentar hipertermia. Bien, no confundirlo con fiebre, no es un proceso de fiebre. La fiebre es una reacción ante un proceso infeccioso. Acá simplemente se elevó la temperatura por un evento físico, pero también vamos a tener un evento serotoninérgico. Ese aumento de serotonina en el hipotálamo también le va, el hipotálamo, acuérdate que es nuestro termostato, es el que nos regula la temperatura, y ese aumento de serotonina en el hipotálamo va a mandar la señal a decir, hey, suban la temperatura. Y va a haber un aumento generalizado de la temperatura. Entonces vamos a tener dos mecanismos para generar hipertermia. Cuando usted está en Cali, tipo 1 de la tarde, y está haciendo ese solazo que hace en Cali a veces, y usted tiene calor, ¿qué hace su organismo para regular el calor? Entonces vamos a sudar. Y entonces, para intentar contrarrestar esto, pues el paciente va a tener diaforesis. Pero te acabo de decir que estos medicamentos nos están produciendo un aumento severo en los niveles de noradrenalina. Y esa noradrenalina me puede activar a los receptores alfa 1. Y habíamos visto que la activación de esos receptores alfa 1 también me van a generar diaforesis. Entonces tengo dos mecanismos, uno por regulación de la temperatura, otro por la activación de los receptores alfa 1 para generar diaforesis. Esa diaforesis, ¿qué es lo que me está haciendo? Pues ¿qué estoy perdiendo? Estoy perdiendo agua, y con el agua, ¿quién se va? El sodio. Entonces, y cuando pierdo agua, ¿eso cómo se llama? Deshidratación. El paciente se está deshidratando. Y cuando te deshidratas, ¿qué te da? Pues te va a dar sed. Bien. Tienes que pensar que el paciente va a llegar deshidratado. Si yo lo único que hago es darle agua
lo que voy a producir es que voy a aumentar su volumen de agua, pero y no reemplazo el sodio, puedo causar que ese paciente le dé una hiponatremia, porque estoy diluyendo sus concentraciones de sodio en agua. Entonces, realmente, cuando vayamos a rehidratar al paciente, tenemos que darle una solución salina normal, ¿sí? Para que sea tanto agua como sodio lo que estemos reemplazando en ese paciente. Bien. Entonces, mira todo esto que se desencadena solamente por un aumento en tono muscular. No es lo único. Bien, piensa entonces, la mayoría de nosotros no creo que estemos acondicionados físicamente para ir a correr maratones, y tú arrancas a correr una maratón, te da mañana por salir a correr una maratón y vas y haces 42 kilómetros. ¿Cómo crees que vas a amanecer pasado mañana? Adolorido desde la corona hasta la planta de los pies. La cuestión es que cuando sometes a tu tejido muscular a una situación de estrés sin haberlo preparado previamente, el tejido muscular se va... ¿Aló? El tejido muscular se va a estresar. Y en ese proceso de estrés va a entrar en un proceso de inflamación. Y también va a entrar en un proceso que se llama rhabdomiólisis. Rhabdomiólisis, que significa que se empieza a dañar, a degradar el tejido muscular. Y las proteínas, ¿sí? Entonces las mioglobinas van a terminar en sangre. Y la sangre se lo va a llevar al riñón. Y el riñón no puede lidiar con ese exceso de proteínas en sangre, y esto me va a hacer que el paciente haga un daño renal. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a tener por esta otra parte, que también es otra de las consecuencias de ese aumento del tono muscular. Cuando tienes un paciente y tú quieres saber si el paciente está haciendo rhabdomiólisis, entonces vamos a medir una proteína en sangre, que es la creatinina fosfoquinasa. Entonces tú le ordenas al paciente una CPK, y te quiere decir que hay un proceso de desnaturalización a nivel muscular. Igual, cuando, sí, o sea, por ejemplo, así seas un deportista y tú coges a Rigoberto ahorita después del Tour de Francia y le mides la CPK, va a tener su CPK volada. ¿Por qué? Pues acaba de pasar de 3 semanas de una intensidad muscular, de trabajo muscular muy alta. Entonces, igual se va a ver aumentada, así sea un deportista de alto rendimiento. Pero pues acá va a estar inducidas por el consumo del fármaco. Tienes que entender de que estos son sustancias de abuso, entonces las personas van a tener tendencia a seguir consumiéndolas con mayor frecuencia. Vamos a tener un aumento en los niveles de noradrenalina y de adrenalina, que me van a producir que haya una vasoconstricción. Y esto me va a llevar a que haya un aumento en la presión arterial. Además de eso, también vamos a tener un aumento en la frecuencia cardíaca, vamos a tener un aumento en la fuerza de contracción cardíaca, y todo me está llevando a que se produzca en este paciente una hipertensión. Esa hipertensión, pues entonces, digamos que la persona cambia de jíbaro y le empieza a comprar las drogas a uno nuevo, y entonces pues para enganchar al nuevo cliente le da una alta concentración de la droga, y entonces pues en cualquier momento esto nos puede generar una crisis hipertensiva y vamos a tener pues ahí problemas eh, con esas crisis hipertensivas por esa parte.
Bien. ¿Qué más vamos a observar? Entonces, a nivel respiratorio, si la forma de consumir la droga es por una vía inhalada, esta vasoconstricción me va a empezar a producir pequeñas zonas de necrosis. Porque pues vamos a cortar el flujo sanguíneo a ciertas áreas de forma aleatoria y empiezan a haber ciertas áreas de necrosis. Y esto lo que nos va a producir entonces es que empieza a haber una fibrosis, el tejido empieza a cicatrizar y vamos a tener áreas de fibrosis a nivel pulmonar. ¿Qué más? De resto no vamos a tener complicaciones a nivel respiratorio, a menos de que sea algo vascular, a menos de que pues por la vasoconstricción, por la crisis hipertensiva, el paciente me esté haciendo un tromboembolismo pulmonar, pero pues a nivel de la función respiratoria como tal no vamos a tener riesgos. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver que hay una disminución de los ruidos intestinales. ¿Sí? El efecto simpático va a ser disminuir estos ruidos intestinales. Y también, pues, como tengo una disminución en la motilidad, se va a aumentar el riesgo de reflujo gastroesofágico y, sumado a la vasoconstricción y la necrosis, entonces vamos a tener un aumento en la producción de úlceras gástricas. ¿Sí? Entonces, pues, imagínate, mi vaciamiento gástrico está disminuido, significa que estoy acumulando más ácido y fuera de eso estoy haciendo vasoconstricción en ciertas partes, aquí principalmente que las personas que consumen la droga por vía oral, entonces empieza a haber vasoconstricción, se empieza a necrosar el sitio y pues queda ya el tejido ulcerado. Y pues no voy a tener la misma protección gástrica que vamos a tener en una persona que no consuma estas drogas. Y por último, pues vamos a tener una retención urinaria. ¿Cuál es el problema? El problema, ¿cuándo vas a ver tú esto? Cuando haya un problema de sobredosis. Sí, la rumba estuvo muy buena y la persona estuvo tomando pepas, listo. Primera cuestión en una sobredosis por drogas, cualquier droga de abuso, ¿sí? Siempre piensa, la rumba estaba buena. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la persona se reunió donde los amigos, en el apartamento de los amigos a las 7 p.m. y abrieron la botella de guaro y empezaron a ver guaro. Entonces ya en el organismo hay alcohol. Y a las 9 p.m. llegó el amigo que le gusta la marihuana, entonces pues repartió cachito para todo mundo y entonces ya tenemos un cannabinoide. Y llegaron allá, pues ya a las 11 llegaron al rave y entonces aquí fue donde empezaron a consumir éxtasis. Y tienes una anfetamina. Y y aquí fue, cuando tú ves las manifestaciones, te hace la sobredosis con éxtasis, pero pues tienes que tener en cuenta que lo más probable es que haya consumido otro tipo de sustancias. ¿Por qué? Porque el momento en que empiezas a hacer el tratamiento o sea, se te va a salir esto del libro, se te va a salir esto de la descripción de signos y síntomas y empiezan a aparecer una cantidad de síntomas raros. Fuera de eso, éxtasis y las metanfetaminas son las sustancias más combinadas. Ay, que esta es la de ver al más allá, y esta es la del amor, y esta es la de los zombies, y es porque están combinándote
una metanfetamina con LSD, con ketamina, con PCP, con heroína, con cocaína, con cafeína, con lidocaína, la combinan con una cantidad de sustancias. Entonces, eso también va a hacer que puedas tener un gran espectro de diferentes efectos. Principalmente, ¿qué vamos a ver en un paciente que está en una sobredosis? Entonces, listo. Entonces, pues obviamente vamos a tener un sistema nervioso central ya hiperactivo, entonces el paciente puede llegar ya con alucinaciones, con delirios. Ojo, el paciente puede estar inconsciente. Esto te está indicando que es muy probable que el paciente te esté haciendo una ACV, porque pues ya vamos a ver que hay altísimo riesgo de isquemia en estos pacientes. Entonces, por lo general vamos a ver, es un sistema nervioso hiperactivo, pero si mi paciente está inconsciente, o sea, algo grande está pasando en el sistema nervioso central. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Entonces vamos a encontrar un paciente con diaforesis, pero aquí va a ser una diaforesis brutalmente aumentada, o sea, la ropa te va a llegar entrapada, va a llegar súper, súper mojada, porque vamos a tener, o sea, un exceso en la sudoración. El paciente va a estar caliente, o sea que vamos a tener una hipertermia severa. Es posible que el paciente tenga una taquicardia. Es posible, pero lo más común es que tenga una taquiarritmia. Ya, o sea, los mecanismos biológicos de compensar su ritmo cardíaco ya no dan abasto y está tan estimulado ese marcapasos cardíaco que el corazón no es capaz de conservar su ritmo cardíaco. Entonces aquí vas a ver que los pacientes te entran por lo general a hacer una fibrilación ventricular. ¿Qué te puede presentar? Entonces, pues vamos a tener, ¿sí?, una crisis hipertensiva. Entonces aquí ya tú tienes que definir si es una urgencia o una emergencia hipertensiva. Ahorita definimos qué es. Bien, entonces vamos a tener esto que está sucediendo en mi paciente. Vamos a repetir esto muchas veces durante el semestre. Siempre que tengo un sistema nervioso hiperactivo, vamos a entrar a manejarlo con benzodiazepinas. Son medicamentos que vamos a ver en la asignatura en un par de semanas. Y en este caso, pues la benzodiazepina que vamos a utilizar es diazepam. Las benzodiazepinas son depresoras del sistema nervioso central, son medicamentos GABAérgicos. Entonces lo que van a coger es el sistema nervioso y te lo van a regular. En intoxicaciones leves, porque pues nunca sabemos cuánto de la droga consumió el paciente en intoxicaciones leves, solamente el uso del diazepam ya te ayuda a controlar muchos de los otros síntomas. Bien. La diaforesis, entonces pues ya habíamos explicado que el paciente viene con un déficit de agua y de sodio, entonces lo que vamos a colocar es solución salina normal. Ojo, mira que este es un paciente que está en una crisis hipertensiva con una volemia muy baja, o sea, su volumen de agua circulante es muy bajo porque está deshidratado. Cuando yo empiezo a colocar esta solución salina normal,
la presión va, y solo coloco eso, la presión se va a aumentar porque estoy aumentando la volemia. O sea que también tengo que entrar a controlar esa presión arterial. Obviamente eso es lo que vamos a controlar y ahorita ya lo vamos a hacer. La hipertermia, acuérdate que dije que no es fiebre. O sea que no usar ni ácido acetil salicílico, ni acetaminofén, nada de esto. O sea, no vamos a utilizar estos medicamentos porque no estamos hablando de fiebre. ¿Qué vamos a utilizar entonces? Medios físicos. Compresas frías, hielo, agua, viento, lo que sea para refrigerar al paciente. Eso es lo que podemos utilizar para disminuir. Bien. Una de las cosas, aquí hablando del ASA y del acetaminofén, pongámoslo acá. Una de las cosas por las que tienes que buscar es hacer pruebas, niveles de ácido acetilsalicílico y de acetaminofén en sangre. Y te preguntarás por qué, si el paciente estaba consumiendo éxtasis. Bien, pues sabemos que éxtasis es una sustancia ilegal. Esa sustancia se sintetiza a partir de la pseudoefedrina o de la efedrina, que los vamos a estudiar en la próxima clase, que vienen, que son fármacos, son medicamentos que vienen en los antigripales. ¿Y el antigripal con qué viene? Pues con pseudoefedrina o efedrina. No, mentira, no es efedrina, es fenilefrina. La efedrina viene, pero es muy raro conseguirlos de efedrina, pseudoefedrina o fenilefrina. Pero viene combinado con asa o con acetaminofén. Quiere decir que cuando la persona está ya en la olla a presión haciendo la transformación química de pseudoefedrina a metanfetamina, pero pues no están purificando y no están eliminando el asa y el acetaminofén. Entonces, al mismo tiempo que tengas una sobredosis por éxtasis, puedes estar teniendo una sobredosis por asa o por acetaminofén. Y también tocaría entrar a manejar esa intoxicación. Entonces, es importante esto. Bien, a nivel cardíaco, entonces, ¿qué vamos a tener? El paciente entonces me puede estar haciendo una crisis hipertensiva. Entonces vamos a tenemos una crisis hipertensiva de origen adrenérgico. Entonces vamos a preguntarnos si hay o no daño de órgano blanco. O sea, la presión está supremamente elevada. ¿Algo se está dañando? O sea, ¿tengo un órgano que se está dañando, sí o no? En este caso, entonces podemos, si no se está dañando, o sea, si no ves que hay presencia de daño de ningún tipo de órgano, entonces podemos entrar a vasodilatar con bloqueadores de canales de calcio dihidropiridinas. ¿Sí? Como el nifedipino, por ejemplo. Si hay daño de órgano blanco, ¿sí? Entonces, ¿qué? O sea, el paciente que me puede estar presentando, me puede estar presentando una angina. Y sí, el paciente me puede estar presentando una alteración en los estados de la conciencia, estoy hablando de una ACV, puedo tener un problema, un daño a nivel renal. Sí, puedo presentar una disección de aorta. Puede haber un problema respiratorio, el paciente me puede estar haciendo un tromboembolismo pulmonar,
un tromboembolismo venoso profundo, ¿sí? Algo se está dañando, o sea, esa presión arterial está supremamente elevada y algo se me está dañando. Entonces, en ese momento, tienes que entrar a bajar la presión arterial así. Bien, entonces miremos, tengo que entrar a bajar supremamente rápido. Tengo 3 mecanismos para bajar presión arterial. 1, disminuir función cardíaca. Otro, disminuir volemia. Y el otro, vasodilatar. Pensemos entonces, esos son mis 3 mecanismos para disminuir la presión. Función cardíaca. Tengo un paciente que está en una taquiarritmia, un paciente que está posiblemente, por lo menos con una taquicardia, un corazón que está cansado. ¿Quiero molestar más al corazón? No. Entonces voy a dejar el corazón tranquilo y no mover por esa vía. Puedo disminuir la volemia, pero te acabo de decir que parte del tratamiento es suministrarle solución salina normal para rehidratar al paciente. Y antes voy a hacer todo lo contrario, voy a aumentar la volemia. No puedo sacar agua en un paciente deshidratado, o sea que esta tampoco la puedo utilizar. ¿Qué me queda? Puedo vasodilatar. Listo. Entonces vamos a utilizar vasodilatadores. Bien. Cuando estés en el hospital, uno de los principales vasodilatadores que vas a utilizar es un beta bloqueador mixto que se llama labetalol. Bien. Y lo primero que es muy frecuente, lo vas a utilizar muchísimo, pero lo primero que tienes que tener en cuenta es que si hay una crisis hipertensiva de origen adrenérgico, no usamos beta bloqueadores. No usar. Bien, ¿por qué no lo utilizamos? Vamos a mirar esto. Tengo un aumento en los niveles de adrenalina, tengo un aumento, esta es la parte fisiopatológica de esta condición con este paciente. Bien, entonces mira, tengo los receptores alfa 1, los receptores beta 1 y los receptores beta 2. Bien. De pronto, el receptor beta 1, pues ya vimos que principalmente es de función cardíaca y no quiero molestar la función cardíaca. Sí, me va a ayudar a disminuir la frecuencia cardíaca, pero pues en este caso yo no quiero molestarle la vida a ese corazón. ¿Cómo lo voy a regular esa función cardíaca? Regulando con el efecto del diazepam, disminuyendo la actividad del sistema nervioso. Listo, pero entonces tú me dices, quiero controlar el efecto alfa 1, acuérdate que este efecto alfa 1 es un efecto de vasoconstricción y el efecto alfa 2 es un efecto de vasodilatación. ¿Qué es lo que pasa con estos beta bloqueadores? Si yo utilizo la betalol, pues él es un antagonista para los 3. La cuestión es la afinidad, él no tiene la misma potencia por cada uno de los 3 receptores. Él tiene una altísima potencia por el receptor beta 1, una potencia moderada por el receptor beta 2 y una potencia inferior por el receptor alfa 1. ¿Qué pasa? Pues que mira que estoy quitando mucha función, estoy quitando la función beta 2 y estoy dejando la función alfa 1. Y entonces lo que me produce, o sea, si quito la vasodilatación y dejo la función alfa 1, pues entonces estoy dejando es la vasoconstricción. Y esto me va a empeorar un proceso isquémico, que es lo que sí, la angina, el ACV, o sea, voy a empeorar la isquemia que está haciendo ese paciente. Entonces, por eso no utilizamos beta bloqueadores. Hay unos beta bloqueadores que son cardioselectivos, o sea, que solamente afectan al receptor beta 1, pero como te digo, no quiero molestar corazón, entonces tampoco es recomendable utilizarlos. Pero entonces puedo vasodilatar, y entonces, ¿cómo vamos a vasodilatar? ¿Qué puedo utilizar para vasodilatar? Vamos a tener un fármaco que se llama nitroprusiato sódico. El nitroprusiato, entonces, es un vasodilatador arterial y venoso, que tienen pues, entre sus efectos adversos que va a tener, tiene un efecto que se llama robo coronario.
Imagínate entonces, tengo una isquemia, significa que se me formó un trombo o se me está formando un trombo y me está tapando el flujo de sangre hacia este sector. Y este sector de acá me está haciendo una isquemia, ¿sí? A nivel del corazón. Y entonces en esta parte, pues aquí es donde el paciente me empieza a presentar una angina, ese corazón diciéndome, no tengo oxígeno, dame oxígeno. Listo. Cuando yo doy nitroprusiato, el problema es que, digamos que tengo, la idea es dar, vamos a ponerle un número arbitrario. Si está entrando 100 unidades, unidades arbitrarias de sangre, que de esas 100 unidades, aumentar la cantidad que venga para acá. ¿Sí? Entonces, pero lo que hace el nitroprusiato es que no solamente me las va a aumentar para acá, sino que me las aumenta para acá. Entonces, digamos que yo quería traer de esas 100 unidades, 50 para acá, pero él no hace eso, él no me da 50. Él me las aumentó a 100, pero me da 33 aquí, 33 por esta vía y 33 por esta vía. Entonces mira que de las 50 que necesito, solamente me están llegando 3. Entonces me está robando, o sea, se me está yendo por estas otras vías y me está robando, entre comillas, me está produciendo que se robo, que estas otras áreas que no están en isquemia, se me roben parte de la sangre que yo quería que me ayudara para acá. Eso es lo que llamamos un robo coronario. Entonces, por eso, por ese efecto del robo coronario, no lo usamos, no usar nitroprusiato, si el órgano blanco es corazón. Si no es corazón, si el paciente está con un tromboembolismo pulmonar, si está con una ACV, utilizamos nitroprusiato sódico. Si el órgano blanco es corazón, no lo utilizamos. Y bien, entonces tú me dices, entonces, ¿qué utilizamos? Entonces, si el órgano blanco en una crisis adrenérgica es corazón, pues podemos utilizar nitroglicerina, que es otro nitrato. Estos medicamentos, ambos, el nitroprusiato y la nitroglicerina, lo que hacen es que son donadores de óxido nítrico. Pero pues esto hace parte de las clases de cardio que vemos el otro semestre. Entonces, que les explico cómo funciona todo eso. Entonces vamos a tener nitroglicerina. Esa nitroglicerina sería como la opción para utilizar. Otra opción que tengo para utilizar en vez de nitroprusiato, lo que puede utilizar es fentolamina. La fentolamina es un antagonista de los receptores alfa 1 y alfa 2. Entonces aquí sí, por esa acción alfa 1 voy a revertir el efecto vasoconstrictor de la adrenalina. Estoy dejando al receptor beta 2 libre y el receptor beta 2 puede seguir haciendo su función vasodilatadora y me va a ayudar a revertir. El problema con la fentolamina es que es un medicamento que no es muy disponible en los centros de salud. De pronto, pues si tú estás en el HV, en el San Juan de Dios, en Imbanaco, en la Fundación, en un hospital grande, vas a tener acceso a la fentolamina, pero si estás en un hospital pequeño, por allá estás en el hospital de Darién, pues allá no vas a tener, de pronto no vayas a tener acceso a la fentolamina, pero por seguro sí vas a tener acceso al nitroprusiato y a la nitroglicerina. Entonces, de esa forma vamos a entrar a regular la presión arterial de la persona. Listo. Entre los medicamentos, sí, pues entonces tenemos anfetaminas. Y las anfetaminas van a tener una selectividad, una afinidad principalmente por neuronas noradrenérgicas, después por neuronas dopaminérgicas y por último por neuronas serotoninérgicas. ¿Sí? Entonces aquí estaría el Adderall, el Ritalin,
Sí, estos son fármacos, estos los utilizamos como medicamentos. Vamos a tener el MDMA, ¿sí? O sea, el éxtasis, pero su afinidad cambia, su afinidad principal es por serotoninérgica, su mayor actividad es serotoninérgica, seguido de una actividad noradrenérgica y de una actividad dopaminérgica. Y hay un fármaco que se llama modafinilo. Conocido comercialmente como Vigía. Y este es un fármaco que su afinidad principalmente es dopaminérgica, noradrenérgica y serotoninérgica. ¿Qué sucede entonces con estos fármacos? Este fármaco lo utilizamos para cambio de turno. Es un psicoestimulante. Entonces piensa tienes el vigilante que venía haciendo turnos de noche. Entonces toda la noche estaba despierto. Por un mes, todas las noches estuvo despierto. Ahorita le hacen el cambio de turno, entonces le toca estar despierto por las mañanas, pero su ciclo circadiano cambió. Entonces ahorita por la mañana él va a tener sueño, mientras se readapta. Y entonces para eso se puede utilizar el modafinilo, para que esté despierto durante el día y en los cambios de turnos. También nos sirve para parte del tratamiento del jet lag. El jet lag pues se enfoca mucho en la parte de dormir, o sea, tienes un comerciante, una persona que comercia entre Cali y Japón, y pues cuando llega a Japón pues allá está de día, pero en Cali está de noche, su ciclo circadiano le está diciendo, es hora de dormir, pero la persona necesita estar despierta, entonces también lo ayuda a estimularse, a estar despierto de alerta, y por la noche pues se le daría un hipnótico para que pudiese dormir, porque pues su ciclo circadiano le va a estar diciendo que mientras está de noche en Japón, en Cali está de día. Entonces nos sirve para eso. Eh, Pregunta común que hacen es que si el modafinilo me sirve para mantenerme despierto de estudiar. Te sirve para mantenerte despierto, pero no para estudiar. O sea, tú te puedes quedar despierto, pero pues, vas a pasar y vas a leer y no vas a entender nada. O sea, si es mantenerse despierto para pintar una cartelera, no hay problema, pero si es para hacer una actividad mental superior, no, porque la mente va a estar fatigada, entonces no va a servir para ese tipo de eventos. Bien, eh, uno de los efectos crónicos de las anfetaminas es anorexia. Y con la anorexia pues viene el problema de desnutrición. Sí, las anfetaminas cuando se empiezan a utilizar en los años 50 de forma terapéutica se utilizaban como supresores del apetito y como tratamientos para bajar de peso y adelgazar. Obviamente ya no se utilizan para eso, pero pues vas a darte cuenta que pues parte de tus pacientes pues son modelos y los modelos pues dependen de su apariencia física y son personas que hacen una farmacodependencia a las anfetaminas por ese consumo crónico de estas sustancias. Mira, mira lo que va a pasar al día siguiente. El fármaco se elimina. Entonces eliminemos de este gráfico las anfetaminas. Entonces eliminemos el efecto de las anfetaminas. Esta es la mañana siguiente. A la mañana siguiente, esta persona se levanta. Su organismo le dice, libera noradrenalina. ¿Cómo está esta vesícula de noradrenalina? ¿Sí? No acumuló neurotransmisor. Entonces, cuando vaya a liberar, entonces vamos a tener una disminución en la liberación de noradrenalina. ¿Qué va a pasar? Entonces esa persona, y pasa lo mismo en serotonina y dopamina, entonces esa persona va a estar fatigada, va a estar
cansada, con somnolencia, con disforia, triste, aburrida, sin ganas de hacer nada. Porque el neurotransmisor, no hay neurotransmisor. ¿Y de qué se va a acordar? Pues se va a acordar de la rumba, uy, tan chévere que estaba la rumba anoche. ¿Y cuál es la diferencia entre anoche y hoy? La droga. Entonces, ¿qué lo va a llevar? Lo va a llevar a volver a consumir la droga. Entonces aquí va a entrar, ¿sí? Entonces aquí va a entrar en un síndrome de abstinencia psicológico, que es, la solución es volver a consumir. Y entonces cuando vuelve y consume, aquí es cuando se empieza a crear la farmacodependencia. Y empieza a crearnos una farmacodependencia. Entonces, y por eso pues empieza a ser una sustancia de abuso. Ya ahí terminamos anfetaminas y vamos a hablar ahora de inhibidores de la recaptura. Y pues vamos a hablar principalmente de cocaína. La cocaína, entonces, eh, va a funcionar como un bloqueador de NERD. La cocaína, su función principal, ella puede tener afinidad dopaminérgica y afinidad serotoninérgica, pero es muy baja. Su acción grande es noradrenérgica. Su bloqueo de NERD es muchísimo más potente que el de las anfetaminas. Supremamente potente. Además de eso, nos va a funcionar como un bloqueador de los canales de sodio neuronales y cardíacos. Y te va a estimular la liberación de glutamato y aspartato, que sabemos que son neurotransmisores excitatorios. Bien, esto es el psicoestimulante por excelencia. Esta es psicoestimulante por excelencia. O sea, esto va a volver loco a cualquiera. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a mirar qué es lo que está pasando. Bien, el bloqueo de NERD. Entonces, el bloqueo de NERD me está llevando a que haya otra vez una acumulación de noradrenalina en la hendidura sináptica. Y pues ya vimos que esa acumulación de noradrenalina pues me va a producir todos esos signos y síntomas similares a el consumo de anfetaminas. ¿Por qué? Porque me está haciendo lo mismo. O sea, fisiopatológicamente está pasando lo mismo. Simplemente que hay un aumento drástico en los niveles de noradrenalina. Entonces vamos a tener todos los mismos signos, la diaforesis, la vasoconstricción, eh, la hipertensión, la serostomía, todo eso va a estar sucediendo. Vamos a tener esos mismos signos y síntomas. El bloqueo de los canales de sodio, esto va a traer varias consecuencias. Bien. ¿Tú has visto en las películas que cuando quieren probar la calidad de la cocaína, cogen así y la prueban y se la untan en la boca? Eso no es para saber cuál es el sabor. Cocaína, cosecha del 85, no. Es porque el bloqueo de canales de sodio le da la propiedad a la cocaína de funcionar como un anestésico local.
Entonces lo que están mirando es qué tanto les duerme la mucosa en la boca, para saber qué tan pura es. Es una forma muy coloquial de mirar la calidad de la cocaína, de la concentración y la pureza. Entonces, en el semestre, pues vamos a tener la clase de anestésicos locales y pues vas a ver cómo es que ese bloqueo de canales de sodio hace para producir anestesia local. Pero ese bloqueo de canales de sodio, entonces lo que pasa es que, pues, si te das cuenta, esta cocaína se va a consumir aquí sí principalmente por vía esnifada, o sea que es por vía nasal o inyectada por vía intravenosa. Ahorita les hablo de los tipos de cocaína que hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como un anestésico local, cuando hablamos de anestésicos locales, pues su nombre lo indica, usted necesita suturar el pedacito, anestesia el pedacito. Esto es una droga que está entrando y tiene un efecto sistémico. Entonces, empieza a haber bloqueos de canales de sodio en diferentes sistemas. Entonces, ¿qué es lo que me puede llevar a producir? Me puede llevar a generar convulsiones. Súmale a esto que están aumentados los niveles de glutamato y de aspartato, ¿sí? La liberación. Entonces, me va a producir que la persona convulsione. Hay una hiperexcitación del sistema nervioso central que me produce convulsiones. Esos bloqueos de canales de sodio lo que va a llevar es que me va a producir arritmias. Porque bloquear sodio a nivel cardíaco, o sea que en esas células del marcapasos, que necesito que esos canales de sodio me estén dejando entrar cierta cantidad de sodio cada determinado tiempo, pues el sodio no va a entrar. Y entonces el marcapasos se va a enloquecer. Y lo que empiezas a ver es que el paciente te entra en una fibrilación y no hay un ritmo y se pierde completamente y el paciente me entra en un paro. Entonces, te vas a dar cuenta, pacientes jóvenes, ¿sí? Pacientes menores de 45 años, muy raro que tengan infartos, pero un tercio de los infartos producidos en menores de 45 años están relacionados con el consumo de cocaína. Y es muy raro, sí, yo sé que hay unos cuantos rockeros cocainómanos que van en los 80s, pero la tasa de sobrevida de las personas adictas a la cocaína es muy baja porque todos se infartan. La mayoría se infartan jóvenes. Entonces es un factor de riesgo supremamente alto para infartos el consumo de cocaína. Y lo empeora pues la generación de las arritmias. Porque no solamente, acuerda que acá habíamos hablado de una taquiarritmia con el aumento de la parte de la función noradrenérgica, que ya solamente esa taquiarritmia me puede llevar a que se genere una fibrilación, pero si le sumo a eso el bloqueo de los canales de sodio, ahí es como más seguro que vamos a ir a generar esa fibrilación y que el paciente me entre en paro y chao el amigo. Bien, entonces vamos a tener estos problemas adicionales con el efecto de la cocaína. Y si es una dosis extremadamente alta, ese bloqueo de los canales de sodio lo que me puede producir es una depresión del centro respiratorio y la persona pues hace una parálisis respiratoria y deja de respirar. Dejar de respirar es malo. La cocaína la vas a encontrar en dos sabores, lo que llamamos una sal y lo que llamamos una base. La sal, así como la sal de la casa, usted coge un vaso con agua y le echa una cucharadita de sal. Entonces la sal es soluble en agua. La sal tiene la característica, pues, digamos en otros países, en Colombia no, porque nosotros somos productores de esto, de ser más costosa. Pero costosa estamos hablando en el mercado colombiano de 5.000 pesos. O sea, pero en Europa, en Estados Unidos, en Asia, sí el precio es muy elevado. Esto es lo que se exporta, esto es lo que llevan las mulas para Estados Unidos. Llevan sal y la llevan altamente concentrada. La sal, la vía de administración, entonces va a ser esnifada, o sea que se absorbe a nivel nasal. Puede ser
intravenosa, porque entonces, como es soluble, se puede disolver en agua e inyectarse. Muy raro, se puede utilizar, pero es muy raro que se consuma. No es la vía de administración de la cocaína que sea por vía oral. Por lo general van a ser estas dos vías. Estas dos vías lo que van a producir es que haya una acción rápida. Hay una absorción rápida, obviamente pues intravenoso no tiene absorción, pero produce una acción rápida. Bien. Entonces así cuando pues ves en la película que cogen con la tarjeta de crédito y hacen la línea así de coca, y entonces lo que están absorbiendo es una sal. La base tiene la característica que no es soluble en agua. Quiere decir que si la base alguien la intenta esnifar, no se va a disolver con el agua de la mucosa nasal, pero la base es volátil cuando se le hace combustión. Entonces se fuma, es fumada y entra por vía inhalada. Sí, se absorbe a nivel pulmón. Esta tiene la característica de ser muy barata, de muy baja calidad. Y esto en el léxico colombiano lo llamamos bazuco. Entonces el bazuco es la base de coca. En términos gringos es crack. Entonces eso es, simplemente tienen, y por eso pues cuando tú ves en las películas, así en el barrio bajo, los malandros están fumando crack, la gente de la calle está fumando crack porque es barata, pero pues los actores y cantantes de Hollywood están consumiendo eh, coca, ¿sí? Que es están las líneas, porque es la costosa. Esa es la característica. Tienes que tener en cuenta que dependiendo de la vía de administración van a producirse las necrosis, entonces las necrosis de tabique, las perforaciones oronasales, se comunica la cavidad oral con la cavidad nasal por la necrosis que se forma. Si es por vía oral, pues ya habíamos hablado de las úlceras. Si los consumidores crónicos de crack, pues entonces empiezan a tener una cantidad de problemas respiratorios por las múltiples fibrosis pulmonares que empiezan a hacer. A nivel endovenoso, pues entonces empiezan a haber flebitis, infecciones y pues todos los riesgos que hay con el consumo con el manejo de jeringas. Vamos a tener esto. En caso de toxicidad, o sobredosis por cocaína, el manejo es igual que para anfetaminas. El principio es el mismo, ahí tenemos una gran cantidad de noradrenalina y adrenalina. El tratamiento va a ser igual. Son prácticamente indiferenciables, o sea, que te pongan un cuadro clínico de uno y del otro, y decir este es uno y este es el otro, sin que te aclaren qué era lo que estaba consumiendo, porque no vamos a tener diferencias. Posiblemente en el tratamiento, la diferencia que haya es el uso del bicarbonato de sodio, para intentar mejorar las fibrilaciones. Esa es como una de las diferencias que puede haber en el tratamiento. De resto va a ser igualito. Sí, si no hay compromiso de órgano blanco, corazón, vamos a utilizar nitroprusiato. Si el compromiso de órgano blanco es corazón, utilizamos fentolamina o utilizamos nitroglicerina. Los medios físicos, el diazepam, hidratar al paciente, controlar la hipertermia con medios físicos. A eso va a estar enfocado ese manejo. O sea, va a ser lo mismo. Una de las cosas que no nombramos en los signos y síntomas, ustedes no cayeron en cuenta, al paciente siempre se hace una prueba de glicemia,
Pues esto lo haces estándar en cualquier paciente intoxicado con lo que sea, siempre haces una prueba de glicemia. Y lo que vas a encontrar el paciente es con hiperglicemia. Si los niveles de glucosa están altísimos. Acuérdate que parte del efecto del sistema nervioso autónomo es aumentarte la síntesis de glucosa, aumentarte la degradación de glucógeno, que te va a aumentar la glucosa sérica, pero también te está disminuyendo la liberación de insulina. Y entonces vas a encontrar el paciente con una hiperglicemia. Y por eso, pues eso vas a encontrar cuando hagas ese examen. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando si el paciente nos está haciendo una ACV y está inconsciente, pues una de las primeras cosas que descartamos es que no me esté haciendo una hipoglicemia. Y eso pues es un test, si un test de glicemia lo haces en 30 segundos en un dedo y descartas que el paciente no esté hipoglicémico y en este caso lo que vamos a encontrar es hiperglicémico.